Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Muy bien, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un capítulo nuevo de hoy donde vamos a charlar un poquito de entrenamiento. El día de hoy voy a desarrollar un poco de cómo se construyen los microciclos en función a la etapa de desarrollo de la vida del deportista y en la etapa en el año en la que estoy. Más que nada con la etapa de desarrollo del deportista, que es un poco enganchado con el tema del capítulo anterior que estuvimos hablando de reflexiones acerca del microciclo. Todo lo que voy a hablar hoy está mucho más desarrollado en un webinar gratuito que está en mi canal de YouTube de AG Entrenamiento, así que búsquenlo ahí porque lo van a encontrar mucho más desarrollado de lo que voy a hablar hoy. Hoy voy a tirar algunos conceptos que estuve explicando el otro día acá en un equipo de triatlón que comencé a trabajar acá en Irlanda. Entonces nos vamos a enfocar en la parte de pie de carrera, ¿sí? Y me gustaría primero explicarles cómo es la lógica de una construcción en una semana de trabajo, cómo podríamos armar una semana de trabajo, y a partir de ahí ver qué tipo de contenidos deberían bajar a la semana de trabajo, ¿sí? Siempre está en función a un objetivo, a la capacidad del deportista y a qué es lo que quiero lograr. Antes que nada, vamos a establecer algunos ritmos con los cuales yo voy a hablar para que se entienda de dónde estoy sacando las cosas. Y vamos a hablar un poco de ritmos de trabajo, ¿sí? En este caso estoy hablando específicamente para el segmento de a pie en el triatlón o estoy armando para la preparación de los corredores. Entonces, el primer punto que tengo que tener en cuenta es saber qué es lo que estoy buscando y a qué ritmos tengo que ir. Y voy a hablar rápidamente acá. Vamos a establecer 3 ritmos de aeróbico soporte de base, o sea, los ritmos aeróbicos que junto con los trabajos neuromusculares o de velocidad y de fuerza van a armar la base para poder soportar los ritmos específicos a corto plazo y sobre todo a largo plazo. Podremos hablar de un ritmo aeróbico fácil, que algunos le pueden llamar entre la zona 1 y la zona 2 o una zona de resistencia. ¿Sí? Yo le puse 2/4 para que se interprete simbólicamente a lo que me refiero. Es un ritmo que lo puedo sostener muchísimo tiempo. 1 hora, hora y media, 2 horas de trote muy suave. Es un trote agradable. Un aeróbico moderado, ¿sí? Que es a 3/4 de ritmo, que ya tendríamos que estar hablando de un tempo, más o menos, que si bien sí es manejable, pero ya no es tan confortable como el ritmo anterior. Y algo un poquito más exigido que podría ser ya un sweet spot, entre un tempo y un sweet spot, que es un ritmo que es manejable, pero no lo podría sostener más allá de los 30 o los 40 minutos corriendo, ¿sí? No llega a ser un ritmo umbral, pero porque en este caso yo umbral lo voy a denominar para otra cosa, pero toca el piso de las velocidades umbrales. Después vamos a hablar de 5 ritmos específicos, que no dejan de ser aeróbicos, pero son específicos, que es el ritmo específico de maratón, el ritmo específico de los 21 kilómetros, el ritmo específico de los 10 kilómetros y el ritmo específico de los 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces yo esto lo clasifico como velocidades específicas o velocidades umbrales específicas. Y después ya tenemos las intensidades un poco más altas, que ya son las potencias, que es trabajar más fuerte del ritmo que estoy buscando. Son el pase de los 3000 metros, el pase de los 1500 metros, el pase de los 800 a los 400
y lo que yo considero velocidad de base, que es importantísimo para la construcción de la base que me permite soportar esto, que es el pase de los 200. Yo hago una toma de tiempo de 200 y trabajo con esos 200 para trabajar la velocidad de base tanto de apertura como cierre de una prueba de pista. Aclarado esto, que hay velocidades aeróbicas de base, que cada vez van haciendo más intensas. Velocidades específicas, basados en los 42, en los 21, en los 10 y en los 5 kilómetros. Y velocidades más rápidas que las velocidades específicas. Digo velocidades específicas porque son las pruebas que generalmente nosotros preparamos, que son los 3000, los 1500, los 800, los 400 y los 200 como velocidad de base. Vamos a pasar ahora a pensar cómo tengo que construir ese microciclo. Por lo general, tanto los autores como la experiencia en varios deportes, siempre enfocado en los deportes de resistencia, nos ha enseñado que podríamos trabajar en ciclos o pensar el desarrollo del deportista, un deportista que se está formando, como si esto fuera jardín de infantes, primaria, secundaria y después la universidad, que se va formando en ciclos de 4 años, como si fuera un ciclo olímpico. Entonces, en mi forma de pensarlo, bajo mi punto de vista, yo siempre lo pienso en 4 años, ¿sí? 4 años de estos contenidos, 4 años de estos contenidos y 4 años de estos contenidos. Ahora, el primer ciclo de construcción, desde que yo grabé ese webinar hasta hoy ha cambiado mucho. No es que ha evolucionado más que cambiado, ha evolucionado a cosas un poco más factibles. Por ejemplo, entre el primer año de trabajo y el cuarto año de trabajo, yo cuando construyo ese microciclo, que es un reflejo del mesociclo y del macrociclo y del gran ciclo de 4 años, ¿yo qué hago? Trabajo muchos kilómetros fáciles, ¿sí? A 2 cuartos o a 3 cuartos. Intento ir empezando a desarrollar las carreras largas o de fondo, que generalmente se ponen una vez a la semana o el domingo o el fin de semana, ¿sí? El famoso fondo de fin de semana. Mucho trabajo de cuesta de velocidad, yo ahí trabajo los 200 metros en cuestas, que los obligo a tener que trabajar la flexibilidad del tobillo, el empuje, la activación del glúteo, todo con una muy buena técnica de ejecución que se va enseñando progresivamente. Repeticiones cortas de velocidad, piques de 4 segundos, piques de 6, de 8 y hasta no más de 10 segundos. Entrenamientos interválicos cortos, pero interválicos dentro de los ritmos aeróbicos, o sea, trabajos con fragmentos donde la relación pausa-trabajo, el trabajo es mayor a la pausa para recuperarme, y muy poco entrenamiento específico, porque con solamente esos contenidos me alcanza para seguir mejorando. Es como que hay contenidos que se agotan muy rápido y contenidos que se agotan muy lento. Acá yo, si me voy al concepto de cantidad, le voy sacando jugo a la cantidad. Me voy preocupando de que la cantidad vaya mejorando cada vez más de calidad. ¿Y qué es lo que evolucionó en mi pensamiento acá, ahora que hago más, estoy trabajando más en lo que es el entrenamiento de la fuerza? La técnica de ejecución de los ejercicios de fuerza en el gimnasio y su transferencia de esas valencias de fuerza a los corredores de resistencia o de endurance. Es impresionante los cambios que se producen con una muy buena metodología, con un trabajo concientizado del desarrollo de la fuerza y con una buena metodología de progresión, que no hace falta que sean ejercicios complejos, como sabemos ver mucho en internet. Hoy día yo creo que el internet está arruinando la cabeza de los entrenadores de fuerza. Hay que tratar de mantener todo lo más simple posible. Simplemente los ejercicios más básicos y más simples, y junto con el desarrollo de la movilidad articular, que es muy importante, y esa movilidad articular aplicada a ejercicios de fuerza que tengan en algún punto alguna transferencia biomecánica al gesto de carrera, es un plus que va a evitar que el deportista se fatigue más rápido, que va a evitar que el deportista se lesione y sobre todo va a generar cambios psicológicos en el deportista, pues se empieza a dar cuenta de que es capaz de poder lograr ciertos trabajos que antes con el simple hecho de correr o hacer piques no lo lograba. Entonces, a todos estos contenidos que yo agregué, diría que es un contenido de desarrollo fundamental, el buen desarrollo técnico de los ejercicios de fuerza en el gimnasio,
de 2 a 3 veces a la semana, de no más de 40 minutos en total, porque no puede afectar el sistema de formación, porque esto es un deporte de resistencia, no es un trabajo de desarrollo de la fuerza en el gimnasio. Como un trabajo, entonces la fuerza hay que pensarlo como un complemento al microciclo de desarrollo de la resistencia. Aclaro este punto porque a veces nos pasamos de vuelta. Y con esto tengo 4 años de handicap para poder ir trabajando y progresivamente construyendo la base en donde de a poco se van a ir construyendo los ritmos específicos. Si ustedes trabajan bien esto de hacer muchos kilómetros en forma progresiva, en forma fácil, mejorar las carreras de fondo, mejorar la técnica de fuerza en el gimnasio, la movilidad articular y el entendimiento del trabajo de la fuerza, trabajar las cuestas, trabajar piques cortos, entrenamientos interválicos cortos, y no hace falta que se metan en el desarrollo específico de los ritmos, van a ver que por solamente eso, trabajar eso sistemáticamente y en forma consistente, el deportista mejora las marcas en todas las pruebas. Es automático, ¿eh? No hace falta grandes magias. Es la parte más fácil de mejorar al principio, pero requiere mucha atención, repito, en los modelos técnicos que vamos a enseñar y cómo los vamos a enseñar. En los siguientes 4 años, desde el año 5 hasta el 8º año, se siguen cumpliendo todas las premisas anteriores cuando hablé de los trabajos de fuerza y seguimos acumulando kilómetros en forma fácil, o sea, kilómetros que podemos controlar, que no son agradables. Siguen mejorando las carreras de fondo, sabes que se empiezan a hacer esas carreras de fondo un poco más largas a través de los métodos progresivos, de hacer trabajos al final del fondo a nivel de tempo, de umbral, o como lo quieran llamar. Empiezan a trabajarse un poco las carreras umbrales, o sea, el trabajo de 21, de 42, por más que seamos corredores de 5000, los trabajos de velocidad empiezan a ser un poco más extensos, los entrenamientos interválicos empiezan a ser de más cortos a más largos, y gradualmente comienzo ya a meter dosis específicas de ritmos de competencia que quiero desarrollar. Repito, dosis específicas de ritmos de competencia que quiero desarrollar. Entonces, siguiendo el principio de progresión y de lo general hacia lo específico, estos 4 años son como un punto intermedio, en donde ya tengo consolidado un buen laburo de fuerza, un buen laburo técnico, y lo que voy haciendo es cada vez sacándole más jugo a la cantidad. Esto sería como la calidad de la cantidad. En los primeros 4 años, la cantidad de la cantidad, que tiene que tener una calidad obviamente, y en esta etapa media sería la calidad de la cantidad. Y en los siguientes 4 años de trabajo, o sea, desde el año 8 hacia el año 12, se empieza a acumular la mayor cantidad de kilómetros posible que el deportista puede absorber. Las carreras largas ya son carreras muy intensas, muy duras. Las carreras umbrales, o sea, a ritmo de 42, de 21 y de 10 kilómetros ya son desafiantes, o sea, ya son, recordemos ese principio que un trabajo debe ser lo suficientemente duro para desafiar al deportista, pero no extremadamente duro para frustrarlo. Las repeticiones de velocidad son cada vez más extensas y duras, ya tenemos cuestas de 400 metros, de 600 metros, y ya se hace mucho énfasis en el trabajo específico. ¿Por qué? Porque vengo con 8 años previos de mejorar una cantidad, y a esa cantidad darle una calidad que me permite soportar esto y seguir progresando. Entonces tenemos 12 años de trabajo en donde los microciclos los microciclos reflejan la calidad del contenido que debo desarrollar. ¿Sí? Un punto muy importante a hablar acá. ¿Cómo se refleja esto en el microciclo? Bien, si hablamos de la primera etapa, que es una etapa de desarrollo de la cantidad, obviamente que va a haber progresivamente muchos kilómetros fáciles, mucho laburo de fuerza, mucho laburo técnico y laburos de cuesta y de velocidad corta. Los siguientes microciclos deberían reflejar un poco más de trabajo específico, trabajos interválicos más largos, trabajos más duros de fondo y acumular más kilómetros, y obviamente sosteniendo los trabajos de fuerza. Y los últimos microciclos de los últimos 4 años, de los 8 a los 12 años, no quiero decir que ahí termine la carrera del deportista, sino que ese es el promedio, ya debe reflejar mucho trabajo más específico.
Entonces esos puntos son claves a la hora de pensar la construcción del microciclo, que es en qué etapa del año está el deportista y cómo podemos sacarle el máximo rendimiento, permitiendo tener una progresión a futuro, no agotando los contenidos que tengo que darle. Porque si no, en 4 años puedo destruirlo tranquilamente, por más que el deportista responda. Hay que saber controlar la ansiedad en ese sentido, porque la ansiedad, a veces la ansiedad del entrenador por acelerar procesos hace que el deportista cierre las puertas de la adaptación y no pueda seguir desarrollando capacidades a largo plazo. Les voy a dejar un par de libros que yo considero que son fundamentales para cualquier entrenador que se dedique al segmento de pie o a corredores, que es, bueno, mi libro de cabecera de Brad Hilson, que es Correr rápido desde los 5 hasta la maratón. La enciclopedia de los corredores jóvenes, ¿sí?, de Mick Drake. El entrenamiento de distancia de los jóvenes atletas de Larry Grimes y Ray Spade, y el libro más clásico del entrenamiento del profesor Jorge de Hedus junto con Zavala, que es La ciencia del entrenamiento deportivo. Como libros de fuerza, les podría recomendar como primer libro de fuerza que lean el libro de Michael Boyle, que es el entrenamiento funcional. Un libro muy fácil de leer, muy inteligente, muy práctico y sobre todo muy claro a la hora de transmitir conceptos. Después les puedo aconsejar un libro del Dr. Kelly Stark que se llama la traducción sería Transformarse en un leopardo flexible, Suplex Leopard, que es un libro grande, tiene más de 1200 hojas el libro, pero que tiene muchísimos ejemplos prácticos en fotos y en video, que tienen el enlace sobre trabajos de movilidad articular y de flexibilidad. Bueno, el libro de David Ben, en donde colaboró el profesor Mario Di Santo, que es La ciencia y fisiología de la flexibilidad y el stretching. Y por último, un libro algo complejo, pero que no tiene ningún tipo de desperdicio, de Franz Bosch, que se llama El entrenamiento de la fuerza y la coordinación, una mejora integrativa, ¿sí? Yo considero que esos 8 libros, que te van a llevar muchísimo tiempo poder absorberlos y muchos años poder absorber contenido, son clave a la hora de pensar cómo desarrollar el deportista, tanto desde la especificidad del deporte como desde los elementos que complementan al deporte, en este caso la fuerza y la movilidad articular. Bueno, espero haber sido un poco claro, y en el próximo capítulo vamos a intentar integrar un poco cómo pensar ese microciclo a partir de los contenidos que desarrollamos hoy, como para ir dándoles algunas ideas. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.